Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, un espacio dedicado a la exposición de las Sagradas Escrituras y en esta oportunidad hacemos una entrega sobre el comentario de la Parshat Hashabua o la Parshat de la semana, que es la Parshat Bo, donde estamos estudiando el Sefer Shemot o el libro de los nombres o el libro de Éxodo conocido popularmente en Occidente. En esta oportunidad, la Parshat Bo corresponde a los capítulos 10, pasuk número 1, hasta el capítulo 13, pasuk número 16. Bueno, básicamente en esta ocasión la temática que vamos a tratar, bueno, antes vamos a realizar la correspondiente brajá para el comentario de esta parshat. Entonces decimos, Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedishanu, bemizbotam betzivanu, al divrei Torah. Amén. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus preceptos y nos encargaste el estudio de la Torah. Muy bien, en esta ocasión vamos entonces a tratar este tema sobre la institución pascual como una tipología apocalíptica. Vamos a darles enfoque apocalíptico que a muchos les gusta y les llama la atención o les causa curiosidad. Y quiero iniciar en esta oportunidad, vamos a comenzar no citando directamente el texto de la Torá, sino la exhortación o la homilía a los hebreos, el capítulo 11, el pasuk número 28. Y en esta oportunidad estoy utilizando una versión hebraica que traduce del griego, pero de ahora en adelante voy a utilizar esta versión hebraica que considero muy buena, aunque aclaro que quizás para muchos la confusión o pueda generar esta confusión de que estos documentos puedan estar en hebreos originalmente. Yo no estoy utilizando, aclaro, no estoy utilizando un original hebreo que anticipe a la versión o a los documentos griegos que hoy en día se estudian. No, esta versión hebraica es una traducción desde el griego. Es decir, alguien que maneja perfectamente el griego bíblico, el griego koiné, y conoce el hebreo, hizo la traducción del griego joiné, utilizado en la Biblia, y lo pasó al idioma hebreo. Por lo tanto, esto es una versión hebraica y que traduce del griego. Así que el pasuk número 28, haciendo referencia entonces a esta porción que estamos estudiando, nos dice en este caso lo siguiente. Baemuná asa et ha pesach. En fidelidad, eso es lo que en realidad traduce. ¿Ok? Emuná es fidelidad. En fidelidad hizo Pesaj, hizo la Pascua, ¿ok? Hizo Pesaj. ¿Quién hizo en fidelidad el Pesaj? Está hablando de Moshe Rabbeinu, es decir, Moisés Hanabí o el Moisés el profeta, ¿no? El libertador, el Hagoel, Moshe Hagoel, el libertador o el redentor o el mensajero de la redención para aquella generación, ¿no? Entonces dice, Vaemuná asa et ha-Pesaj, en fidelidad hizo la Pascua, ¿ok? The Passover, ¿ok? Como diría en inglés. Luego dice, Venatón et Hadam, y colocó la sangre, ¿ok? Venatón et Hadam, y la puesta, ¿ok? Y la puesta de la sangre al Habatim, es decir, sobre las casas, ¿ok? Y puso, ¿ok? Y puso la sangre sobre las casas. Luego menciona, Levilti, Yiga, Bam, Hamashhit, et Haborim. Es decir, para que, bueno, vamos a leer nuevamente la traducción. Aquí debajo tenemos la traducción, ¿ok? Dice, en fidelidad hizo la Pascua y la puesta de la sangre, ¿ok?
Benatón et Hadam y la puesta de la sangre al Jabatim, es decir, sobre las casas. Luego dice, para que no golpease a ellos o para que no golpee a ellos el que extermina a los primogénitos. Eso es lo que la versión hebrea, en este caso, nos está comunicando. Bueno, fíjense, en este pasaje que es interesante porque en acción de Moshe, en emuná, en fidelidad, al colocar la sangre sobre las casas, salvó, por supuesto, la casa donde estaba colocando la sangre, a los primogénitos del exterminador. O sea, había alguien por allí haciendo, eso es lo que el texto nos está comunicando, había alguien por allí haciendo estragos, dando muerte a los primogénitos, que aquí llama el texto bíblico como Hamashhit en hebreo, que quiere decir el destructor o el que extermina o el que destruye, en este caso. Ahora bien, ¿de qué manera conecta o se conecta este evento con la apocalíptica? Bueno, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 7, pasuk número 1 al 3, cuando se va a tratar el tema del sellamiento de los 144,000, noten que hay una conexión de este pasaje precisamente con el evento de la salida de Egipto. Noten, o en el evento de la Pascua, o con el rito de la institución pascual. Fíjense. Aquí en el libro de Apocalipsis nos comenta lo siguiente. Después de esto, dicho sea de paso, Apocalipsis significa el libro de la revelación. Dice, después de esto vi 4 ángeles, que esto no es desconocido para la tradición judía, porque el libro de Apocalipsis es un documento judío y que está familiarizado con toda la temática teológica y con toda la literatura judía de la época, y especialmente con el tema de la apocalíptica. ¿Ok? Así que este autor no ignora, de hecho tiene muchos elementos, no solamente alusivos a la Biblia hebrea, sino también a otros documentos de la literatura apocalíptica judía, que está muy familiarizado, donde también se menciona a 4 ángeles. Ya vamos a ver más adelante qué tiene que ver estos 4 ángeles aquí. Dice, después de esto vi 4 ángeles estantes sobre los 4 ángulos de la tierra, dice, señoreando sobre los 4 vientos de la tierra, para que no sople viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre todo árbol. Por lo tanto, dice, vi a otro ángel, aparte de estos 4, vi a otro ángel ascendiendo del oriente del sol, teniendo el sello del Dios viviente. Y clamó con voz grande a los 4 ángeles a quienes se le dio dañar la tierra y el mar, diciendo, no dañen la tierra ni el mar ni los árboles. Es decir, hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Noten que estos 4 ángeles, su trabajo es señorear los 4 vientos de la tierra para que no sople, porque estos ángeles al parecer tienen la potestad de que estos vientos puedan soplar y causar estragos en la tierra y en el mar. Por lo tanto, estos ángeles se les dio el dominio de estos vientos para que estos vientos no soplen y causen daño antes de que los siervos de Dios reciban su respectivo sello. Ahora bien, déjenme comentar algo. El libro de Apocalipsis, cuando se toca la temática de los 7 sellos, esta sección Apocalipsis 7, 1 al 3, es un interludio entre el sexto y el séptimo sello. El séptimo sello justamente viene a hablar
sobre una media hora en el cielo donde 7 ángeles, y estos 7 ángeles eran conocidos por la tradición judía, que estaban delante del Señor, que estaban como ministros delante de la presencia de Dios. Ya esto está en la literatura, en literatura extra bíblica, que no está dentro del canon, pero sí era conocido estos 7 ángeles que están en la presencia de Dios, pero no los voy a mencionar, les voy a dejar la inquietud para que investiguen. Pero se habla de media hora donde estos 7 ángeles tocan trompetas, y estas trompetas tienen que ver con el festival hebreo de Rosh Hashanah o Yom Teruah, que era conocido como el día del recuerdo o el día del juicio. Esto es interesante, ¿no? Entonces, eh, podemos decir que esa media hora corresponde al tiempo que en la antigüedad se daba toques, los toques de las trompetas o los toques del shofar. Ahora, el periodo del séptimo sello comprende el periodo de las 7 trompetas. ¿Ok? Aparte de eso, luego de la séptima trompeta, donde según Apocalipsis 10, el misterio de Dios se consuma, viene entonces los eventos de Apocalipsis 12, 13, 14, 15 y las 7 postreras últimas plagas, 16, 17 y 18. Quiere decir que el periodo del séptimo sello culmina con la séptima trompeta y el periodo de la séptima trompeta culmina con la última plaga. Eso es una manera para nosotros ubicarnos en el contexto del contenido del mensaje apocalíptico, que dicho sea de paso, tiene una estructura concéntrica, el libro de Apocalipsis. Ahora bien, teniendo entonces esto como un breve comentario sobre el libro de Apocalipsis, ¿qué conexión tiene este sellamiento de este mensajero que tiene el sello del Dios vivo y que este sello en cierta manera va a proteger a los siervos de Dios antes de que estos 4 ángeles suelten estos vientos de destrucción? ¿Qué conexión tiene esto con la Pascua? Fíjense. De acuerdo al primer tomo del libro de Enoch, en el capítulo 54, el Perec 54, Pasuk 6, aquí se habla algo alusivo a estos 4 ángeles. Por ejemplo, aquí en el libro de Enoch se menciona a Miguel, a Gabriel, a Rafael y Fanuel. Noten que se apoderará de ellos. En el contexto, ellos se refiere a las huestes de Azazel. Azazel es conocido en la literatura apocalíptica como el demonio jefe o como el jefe, bueno, vamos a decirlo así, como el demonio del desierto, como el demonio que lidera las huestes del desierto. ¿Ok? Y ese título, ese nombre Azazel aparece consagrado en el Sefer Vayikra, en el libro de Levíticos, ¿no? Pero que en esta literatura apocalíptica judía del siglo I, Azazel era visto como el demonio del desierto. Entonces dice en esta predicción o en este vaticinio apocalíptico de Enoch, ¿ok? Que aunque sabemos que esto no es un documento canónico oficial, pero aporta ciertas ideas que están reflejadas en el Apocalipsis, los 4 ángeles. Bueno, en el libro de Enoch hace referencia a 4 ángeles como Miguel, Gabriel, Rafael y Fanuel, que se apoderará de ellos, es decir, de las huestes de Azazel en aquel gran día, y en aquel día los echaremos en el horno ardiendo. ¿Acaso Apocalipsis no habla de al gran lago de fuego? Ok, está haciendo alusión a este horno ardiendo. Entonces, quiere decir que es este dominio que estos 4 ángeles que ejercen sobre las huestes de Azazel
Estas huestes de Azazel es lo que en Apocalipsis 7, en el Apocalipsis de Johanán, son considerados como los vientos que soplan y que traen daños en la tierra, en el mar y en este caso en los árboles. Y que estos cuatro ángeles dominan, según la visión de Enoc, según la perspectiva de Enoc, son los ángeles que tienen en sujeción a estas huestes de Azazel que impiden que hagan estragos en el día, en este caso, en el día final. O, de acuerdo a la perspectiva apocalíptica de Juan, son restringidos mientras se lleva a cabo el sellamiento de los siervos de Dios. Ahora, de acuerdo a la escritora adventista Elena White, en su libro Review and Herald, un documento que fue escrito el 6 de febrero en el año 1900, ya iniciando el siglo XX, a los albores del siglo XX, ella escribe, fíjate, hace ella en este documento un comentario sobre el sello de Dios, comentando Apocalipsis 7, y mire la conexión con la institución pascual en Éxodo. Miren la conexión. Dice, los israelitas colocaron sobre sus puertas una señal de sangre para mostrar que pertenecían a Dios. Una señal de sangre, como lo vemos en la imagen. Los hijos de Dios en este tiempo, para la cual ella hace referencia al sellamiento de Apocalipsis 7, también llevarán el sello de Dios, la señal que Dios ha establecido. Dice, se pondrán en armonía con la santa ley de Dios, como dice el profeta Isaías, sella la ley entre mis estudiantes, entre mis alumnos, entre mis discípulos, sella la Torá. ¿Ok? Entonces, se pondrán en armonía con la santa ley de Dios. Dice, se pone una señal sobre cada uno de los hijos de Dios tan ciertamente como fue colocada una marca sobre las puertas de los hogares de los hebreos para librar a ese pueblo de la ruina general. ¿Acaso en Apocalipsis 7 no vemos que los vientos están a punto de ser soltados para causar una ruina general y los únicos que han de ser resguardados de esa ruina general son aquellos que tienen el sello del Dios vivo? Entonces vemos perfectamente que esta escritora conecta la institución pascual con Apocalipsis 7. Así que Apocalipsis 7, dicho de sea de paso, el libro de Apocalipsis o el libro de Revelación es una explosión de alusiones indirectas a toda la Biblia. Habla de la serpiente antigua, Génesis capítulo 3. Habla de el que era, el que es y el que ha de ser. Ese es el famoso soy el que soy, ¿ok? Según la tradición o según la versión de la Septuaginta, ¿ok? Yo soy el que estoy siendo, es decir, el que era, el que es y el que ha de ser. Fíjense la conexión con Éxodo. Se habla del Cordero, una alusión a la Pascua. Se habla, como vemos aquí, de los vientos. Se hablan de las plagas que descienden, una alusión a las plagas de Egipto. Se habla, por ejemplo, se habla del templo, el santuario que Juan ve en el cielo. Habla de ciertos muebles, del incenciario, del altar de oro, las oraciones que suben. Se habla de los tronos que son instalados, que es una alusión a Daniel capítulo 7. Es decir, es decir, que todos los libros de la Biblia se encuentran de manera indirecta en el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis es una explosión de alusiones prácticamente a todo el canon de la Biblia hebrea. En este caso, y también en cierta manera de ciertas literaturas apocalípticas judías que estaban polulando, en este caso, por allí. También ella, por ejemplo, hace referencia a esto en la carta 126, escrita en el año 1000, bueno,
aquí la imagen no me deja ver, 1898, si no me equivoco, donde ella pregunta lo siguiente: ¿qué es el sello del Dios viviente que se coloca en las frentes de los suyos? Y 1898. Entonces, ¿qué es el sello del Dios viviente que se coloca en la frente de los suyos? Pregunta ella. ¿Qué es este sello? Dice, es una marca que pueden leer solamente los ángeles, pero no los ojos humanos. Pues el ángel destructor, ¿acaso no leímos en hebreo que Moisés asperjó la sangre sobre las casas para que el destructor, el exterminador, no tocara a los primogénitos? Bueno, aquí dice, pues el ángel destructor debe ver esa marca de redención. La mente inteligente ha visto la señal de qué cosa. Noten, la señal de la cruz del Calvario. No quiero levantar sensibilidades para algunos que están leyendo este comentario, pero ella, evidentemente, ella es cristiana y ella habla de la cruz del Calvario, pero se sobreentiende que ella está haciendo referencia a la muerte de Jesús sobre el madero. ¿Ok? Entiéndase eso. Es decir, la mente está haciendo alusión es al sacrificio de Jesús en el madero. Entonces, la mente inteligente ha visto la señal de la cruz del Calvario en los hijos y las hijas que el Señor ha adoptado. Noten, queda eliminado el pecado de la transgresión de la ley de Dios. Es decir, que los que portan esta señal del sacrificio del Señor en la cruz o en el Calvario, los que portan esta señal, dice, esa señal se coloca sobre ellos porque en ellos se ha eliminado el pecado de la transgresión de la ley de Dios. ¿Ok? Es decir, se ha limpiado de la vieja levadura de malicia y de maldad y ahora son nueva levadura, son una nueva masa, perdón, nueva masa sin levaduras, ¿ok? Sin levadura de verdad e integridad. Por eso dice que tienen puestos los vestidos de bodas y son obedientes y fieles a todos los mandamientos de Dios. Ella captó aquí que esta marca tiene que ver con la sangre del cordero. ¿Okay? Ella conecta la sangre que los hebreos colocaron sobre el dintel como una alusión al sacrificio de Cristo. Esa es la señal que los que reciben el sello del sacrificio de Cristo es porque esta gente ha quedado limpia de toda vieja levadura y ahora son nueva masa sin levadura en el Señor. Esto es lo que ella aquí nos está comentando. Y ahí vemos entonces la conexión apocalíptica entre esta parsha que estamos estudiando y Apocalipsis 7. Es decir, que Apocalipsis 7 es una alusión indirecta o tiene como tipología de manera indirecta o alusiva la institución pascual, la salida, en este caso, de Egipto. Ahora bien, respecto al ángel destructor, que está representado aquí por estos vientos, ¿qué son estos vientos que estos cuatro ángeles tienen allí en sujeción? ¿Qué son estos vientos? Bueno, el Salmo 78 nos ayuda un poco digamos, el Salmo 78, 40 al 51, nos ayuda un poco a esclarecer este panorama. Fíjense, el salmista está relatando los portentos de Dios, los portentos del Eterno, allí en Eretz Mitzrayim, es decir, en la tierra de las angustias, como es conocido Egipto, pero en hebreo se dice Mitzrayim, es decir, la tierra de las angustias, la tierra de la opresión, de la estrechez. Dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Es decir, los hijos de Israel se rebelaron contra el Eterno en el desierto y lo entristecieron en los páramos. Una y otra vez ponían a Dios, a Elohim, a prueba, provocaban al Hakadosh Israel, al Santo de Israel. Dice, jamás se acordaron de su poder.
O sea, no tuvieron en memoria aquellos portentos cuando los rescató del opresor. Ahora noten, ni de sus señales milagrosas en Egipto. Quiero aclarar acá un poco sobre estos dos términos que aparecen en la Torá referente a los portentos en Egipto, las famosas llamadas 10 plagas. La palabra para estas 10 plagas que aparece asociada es la palabra ototav, que significa, es un sustantivo plural femenino para hablar de las señales, y umoftav, es decir, y milagros o portentos. Y aquí quiero hacer una distinción. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras hebreas, ot y mofet? Es decir, señal y portento. Bueno, para hablar de las 10 plagas. Bueno, primeramente en hebreo la palabra plaga, nega, ¿ok? Nega no es plaga como tal. La palabra nega literalmente significa un toque, un golpe. Es decir, el Eterno hablaba al faraón y a toda la nación de los egipcios, a todos los egipcios, y incluso a Israel, el Eterno, como dice Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en este caso Moshe y Aarón, eran profetas. El Eterno hablaba por medio de ellos. Pero el faraón al endurecer, y todos aquellos que juntamente con el faraón endurecieron sus corazones, entonces el Eterno tiene que proceder de otra manera para que el pueblo o para que los hombres puedan escuchar. Cuando el Eterno habla, en este caso con o habla por medio de sus mensajeros y estos mensajeros no son atendidos, son desoídos, entonces el Eterno comienza a dar toques para llamar la atención. Es lo que la escritura llama nega, como plaga. Pero no es plaga, no es la idea más precisa. Es decir, es como que uno esté llamando a fulano, ¿ves? Fulano, mengano, y uno lo llama, ¿ok? Y el hombre se hace el sordo y sigue hacia adelante. Entonces uno se ve en la obligación para captar la atención de acercarnos y darle un toque. Si tú lo tocas, él va a tener que reaccionar y entonces prestarte atención. Bueno, esto es lo que estaba pasando. Cada vez que el Eterno daba un toque, obrando estos portentos era un toque providencial, donde el Eterno también habla por la providencia, pero cada vez que venía una dificultad, ranas, granizo, tábanos, rayos, centellas, langostas, cada vez que el faraón veía esta adversidad y el faraón clamaba al Eterno y el Eterno atendía a su súplica por medio de Moshe y Aarón, por supuesto, eso para ellos era un mofet. Para ellos, un mofet. Un mofet quiere decir una maravilla. Oye, estás en una dificultad, clamaste al Eterno y la dificultad cesó. ¡Wow! Maravilloso. Pero el hombre reincide en su terquedad. El hombre reincide en no escuchar la voz del Eterno. Entonces, cuando el hombre se hace el sordo, ¿ok? Haciendo pesado su corazón para no oír al Eterno, para no atender la voz del Eterno, el llamado del Eterno, entonces el Eterno envía otro toque, otra adversidad, otra dificultad, y así sucesivamente. Bueno, en este caso fueron varios toques, que el último toque fue literalmente fue un golpe, porque le costó la vida de su primogénito en este caso. Y no solamente de uno, de varios primogénitos, y no solamente de seres humanos, también de animales. Así que estaba implícito allí también su poder adquisitivo. El Eterno tocó sus poderes, sus finanzas, su patrimonio tocó. Entonces, estos toques de la providencia
eran mofet, eran una maravilla, era un portento porque estos portentos cesaban cuando el faraón clamaba al Eterno, cuando pedían que el Eterno, y el Eterno atendía esa súplica ¿ok? Atendía esa súplica. Eso es un mofet. Oye, te enfermaste y aclamaste al Eterno y el Eterno te sanó, pero pero uno reincide en desatender la voz del Eterno, bueno, el Eterno te sigue enviando otros toques, ¿ok? Y así sucesivamente. Eso es un mofet, ¿ok? Una maravilla. Una dificultad, el Eterno quita la dificultad, un mofet. Pero señal, no es para ellos, la señal es para los hijos de Israel. Por eso dice Pablo, los judíos buscan señales. Una señal significa que hay un mensaje, hay una información encriptada a través de esos portentos donde el Eterno al mismo tiempo le está hablando a su pueblo, pero solamente su pueblo, como dice el profeta Daniel, los entendidos entenderán. La señal, por eso vemos en los evangelios que cuando Jesús hacía señales, la gente preguntaba qué querrá decir esta señal. ¿Ok? Porque la señal, para ellos, estos eventos, para ellos una señal, es un mensaje, es una información que solo los entendidos, iluminados por Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad, pueden entender el mensaje. Ahí está la diferencia. La señal es para el pueblo, pero el resto que no tiene la directriz y la iluminación, como dice la Escritura, el hombre natural no percibe las cosas que son del Ruach Elohim, del Espíritu de Dios, y no las puede entender porque han de ser discernidas por el Espíritu, lo ven sencillamente un portento, una maravilla, y quedan, como decía mi profesor de griego, quedan taumazo, es decir, quedan asombrados, y solamente eso allí, no salen del asombro, pero no hay un cambio de la mentalidad, no hay una metanoia en este caso. Entonces, hago esta aclaración. Entonces, dice aquí, ni de sus portentos en la región de Zoán, cuando convirtió en sangre los ríos de Egipto, no pudieron ellos beber de sus arroyos, cuando entregó su ganado al granizo y sus rebaños, a las centellas, y allí continúa hablando de ciertos toques que el Eterno envió a los egipcios. Y yo no los escribí todos para que no abarcara toda la imagen, así que tuve que cortar parte de lo que allí se menciona, pero enfaticé la parte final, que son los versículos 48 al 51, que es lo que está en rojo rojito, cuando dice, cuando lanzó contra ellos, es decir, Egipto, el ardor de su ira, de su furor, indignación y hostilidad. Es decir, que la providencia de Dios se movió para con los egipcios de una manera rigurosa, con severidad. Dice, todo un ejército de ángeles destructores. El Salmo 78 registra que hubo una presencia de ángeles destructores enviando todos estos toques, haciendo estos estragos en la tierra de Egipto. Eran ángeles destructores, ¿ok? Y luego dice, dio rienda suelta a su enojo y no los libró de la muerte, sino que los entregó al golpe, al nega, a la plaga, al toque o al golpe literalmente. Dio muerte a todos los primogénitos de Egipto. Pero parece ser que esta muerte, este último golpe, fue llevado a cabo por ángeles, por todo un ejército de ángeles destructores. Ok, esto es revelador. Hubo ángeles destructores allí, tal cual como Hebreos nos hace referencia, donde habla de un exterminador o de un destructor, y también donde el Apocalipsis a estos ángeles destructores los llama vientos, ¿ok? Que traen daño sobre la tierra y, en este caso, el mar y sobre los árboles. Ahora bien, aquí hay una variante, los exégetas en lenguaje técnico dirían, aquí hay una variante textual en este versículo, en el versículo 49, es decir, Salmo 78, 49, entre la versión griega y la versión hebrea. La versión hebrea, en este caso, el Códice de Leningrado, ¿ok? Que es el texto
estándar oficial de la Biblia hebrea dice Mishlahat, ¿ok? Mishlahat Malhe Raim, y envió mensajeros adversos o destructores, o malos también se puede traducir. Malos, mal en el sentido adversos o destructores porque hicieron estragos. De acuerdo a la, es decir, lo que de acuerdo a la Biblia hebrea, a la versión hebraica, a la Biblia estugartensia, en este caso el Códice de Leningrado nos está diciendo que estos granizos, esta sangre en las aguas, estos tábanos, estas langostas, eran en sí mismos Malhei Raim, eran emisarios, eran mensajeros adversos. Es decir, el Eterno hablaba a través de estos golpes. Es decir, estos golpes eran un mensaje para ellos. Ellos interpretaban estos eventos. Algunos como Mofet, como acabo de explicar, ¿ok? Como un Mofet. Vemos el poderío supremo que tiene el Eterno sobre la naturaleza. Otros, en este caso, el pueblo hebreo como una señal, ¿ok? Pero estos, de acuerdo a la Biblia hebrea, eran Malhei Raim, eran mensajeros destructores. Pero la Septuaginta dice diferente al texto hebreo, porque la Septuaginta tiene como preposición este sintagma, di, que traduciría de la siguiente manera: envió por medio de ángeles malignos, angelon poneron. Aquí hay una variante textual, hay una perspectiva diferente. La versión hebrea dice, estas plagas eran mensajeros adversos. O sea, en sí mismo la plaga es un mensajero, ¿ok? Es un emisario. Pero la Septuaginta te dice que el Eterno envió, y cosa que no dice la Reina Valera del 60, cuando dice traduce, no sé de dónde estará traduciendo la Reina Valera, me imagino de la hebrea o de la griega, o haría comparación de las dos, pero tradujeron todo un ejército de ángeles destructores. Literalmente no dice eso el hebreo, porque tanto el hebreo como el griego dice enviaron, ¿ok? Enviaron por medio de ángeles destructores, dice la Septuaginta, y aquí enviaron mensajeros destructores, ¿ok? O enviando, perdón, mensajeros destructores, enviando mensajeros destructores. Y aquí dice enviando por medio de mensajeros destructores. ¿Cuál es la diferencia? La versión hebrea, vuelvo y explico, que estas plagas eran en sí mismos los mensajeros destructores. Pero la versión griega, la Septuaginta, te va a decir que estas plagas fueron ocasionadas bajo el dominio de ángeles destructores. Y este es precisamente, sería la cosmovisión que menciona en este caso el Apocalipsis. Al hablar de los vientos destructores, quiere decir que todos estos daños que causan la tierra, en el mar y en los árboles son ocasionados por medio de ángeles, en este caso destructores. Bueno, sencillamente es una variante, pero en esta diferencia yo no me voy a inclinar, bueno, ¿cuál de las dos tiene la razón? Yo creo que las dos, solo que son dos cosmovisiones. La hebrea tiene una cosmovisión, la occidental, la griega, tiene otra visión de la otra perspectiva de la realidad. ¿Ok? Pero para que sepan, esto les informo para que tengan conocimiento de que hay esta variante textual en el documento. ¿Ok? Ustedes sacarán sus propias conclusiones. Yo en ese aspecto no me enredo no, ¿qué es esto? Es precisamente esto, ¿no? Yo no soy muy dogmático ni tradicionalista, pero está presente esta variante, así que le dejo a su gusto allí esa diferencia. Pero lo que sí la escritura en otros lugares deja claro de que hubo presencia de ángeles
de ángeles malignos, como Hebreos así nos los apunta, y también la misma Torá también nos los apunta, porque noten, y ahora vamos aquí con la institución pascual. Bueno, en Apocalipsis, perdón, en el libro de Éxodo capítulo 12, bueno, el Eterno comienza a hablar a Moisés y Aarón sobre el mes, sobre este mes, este Hodesh, ¿ok? Hodesh Hasé, es decir, Hodesh está haciendo referencia a la renovación de la luna cuando la luna está en su fase nueva. Dice la tradición judía, por ejemplo, el comentarista Rashi comenta que en ese día en que el Eterno le habla y le dice, mira, este mes le estaba señalando la luna nueva, es decir, era un novilunio del mes de la primavera. Por eso dice, este Hodesh, este novilunio, esta luna nueva será Rosh Hodashim, es decir, cabeza de los meses. Es decir, el Eterno le está instruyendo, le está enseñando a Moshe y Aarón que de ahora en adelante le está cambiando el calendario. Es decir, que de ahora en adelante los meses serían contados a partir de la fase de renovación de la luna, cuando comienza ya la fase creciente. Bueno, luego les habla de que en el 10º día de este mes, luego de 10 días de esta iniciación lunar, deben tomar un cordero, una cría, en el hebreo es más preciso, una cría de las ovejas o de las cabras, porque allí la Reina Valera comete un error garrafal de decir que tomaron un cordero de las ovejas o de las cabras, por todos los cielos. Uno no toma cordero de las cabras, ¿ok? Quien sabe de campo, sabe de ganadería caprina y ovina, va a entender que ese texto está mal, está equivocado. Ahí la Reina Valera se equivocó, ¿no? La palabra la traducción más exacta, como la nueva, la NBI traduce mejor, sería tomarán una cría, un animal de las ovejas o de las cabras. O sea, tomarán un ovejo o tomarán un chivito, ¿ok? Entonces, ese chivito lo van a apartar el día 10 y el día 14 lo van a inmolar ya al atardecer, cuando cae la noche, cuando ya en las horas del crepúsculo, ya cae la noche, en tiempo de primavera, lo van a inmolar, lo van a degollar y van a tomar, como dice aquí el verso 7, tomarán de esa sangre y la van a untar en 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero o donde coman el animal. Dice, deberán comer la carne esa misma noche, ya prácticamente 15 de Aviv, porque al caer la tarde del 14 ya se hace día 15, en luna llena, ¿ok? Comer la carne esa misma noche asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. Ya vamos a explicar por qué precisamente estas 3 comidas: carne, pan sin levadura, pan ácimo, y hierbas amargas. En hebreo se dice maror. Luego dice, no deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego. La carne específicamente tenía que ser asada, junto con la cabeza, las patas y los intestinos, o sea, todo el animal. ¿Ok? Obviamente desollado primero, ¿no? Quitarle el cuero, pero el resto asado, ¿no? Y no deben dejar nada para la mañana. En ese caso de que algo quede, o sea, si están muy llenos y sobra algo, quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de Pesaj, ¿ok? De Passover, ¿ok? De Pascua del Señor, ¿ok? De Pesaj en hebreo. O sea, se trata del Pesaj. Ahora bien, esto que vemos aquí se trata de una tradición que, de acuerdo a la antropología y de acuerdo a la arqueología y a la historia, esto era la práctica de un pastor beduino, que hasta el día de hoy lo hacen. Incluso esta práctica era la práctica de los pastores del desierto. En el desierto, justamente en primavera, donde el clima sufre la transición de invierno a primavera,
Es un tiempo donde el ganado menor, las cabras y las ovejas, generalmente sufren de ciertos malestares por el cambio climático, se ven afectadas, donde afecta la fertilidad, afecta los partos, donde las crías se pierden. Así que, y por lo general, esta comida es la comida de un pastor del desierto. De hecho, se hace de noche porque justamente ya no se ocupan del ganado. Durante el día ellos están ocupados del ganado. Así que en la noche ellos comen esto, carne asada al fuego, comen pan sin levadura, ¿ok? El pan se cuece, la masa se cuece en cenizas, en brasas, y las hierbas amargas hace referencia a las hierbas del desierto. Las hierbas del desierto es la comida de un pastor del desierto, como hoy en día existen los pastores beduinos. Incluso esta práctica, este estilo de comer, y de paso se hace en la noche y en la luna llena porque hay más claridad. Por lo general, esta práctica se hace es en luna llena, en el tiempo en que la luna está más clara para poder realizar esto. Y vestidos justamente como un pastor, fíjate, con la vara en la mano, con las sandalias puestas y con el manto ceñido a la cintura. Está hablando está hablándole a una comunidad de pastores, cuyo oficio es la de un pastor del desierto. Ahora, ¿por qué la sangre que se unta en los postes? De acuerdo a la antropología y en religiones comparadas o en antropología comparada, esta práctica también formaba parte de la cultura de los árabes preislámicos, es decir, los árabes antes del Islam. En el mes de Rajab, que en el idioma árabe, Rajab corresponde a la primavera. Ellos hacían un ritual semejante donde al sacrificar el animal que iban a comer, tomaban la sangre y untaban precisamente en sus tiendas, en las puertas de sus tiendas, para ahuyentar, por así decirlo, a malos espíritus, porque estos malos espíritus que rondan en el desierto, las huestes de Azazel andan rondando por allí, y ellos le adjudicaban enfermedades y ciertas situaciones climáticas adversas, langostas, ranas o alimañas que andan por allí en el desierto que pueden lastimar o pueden agredir a los animales. Ellos consideraban que esto era prácticamente obra de estos espíritus, en este caso de estos espíritus malignos. Así que había una práctica, en este caso, sí, en este caso similar, ¿ok? Hay una práctica similar. Am, por lo tanto, esta institución pascual, ¿qué nos indica? Miren, ustedes ahora son libres, libres para ocuparse de su oficio, libres para servir al Eterno en libertad, pero ustedes vuelven a su oficio. Ya ustedes, a esto es lo que hace referencia la promesa del pacto, que dice, los sacaré de las cargas pesadas de Egipto y los libraré de sus trabajos. ¿Cuál era el trabajo de ellos? Bueno, de acuerdo a la Torá, dice que el trabajo de ellos era muy pesado, era opresivo, ¿ok? Era un trabajo con rigor, era pesado. Ahora ellos podían volver a su respectivo trabajo, volver a sus raíces, pues a su trabajo, que era precisamente a su oficio de ser pastores del desierto, ¿ok? Es decir, que ellos van rumbo al desierto a realizar su actividad prácticamente del desierto. Por eso el Eterno instituye o da estas instrucciones a ellos allí en este caso en Egipto. Y al mismo tiempo, por supuesto, que este animal tipificaba, por supuesto,
era una tipificación del Mesías como Pablo nos lo revela, al decir que nuestra paz, nuestra Pesaj, nuestra Pascua, que es Cristo, que es el Mesías, ya fue sacrificada, en este caso, por nosotros. Eh, por otro lado, vemos aquí una pequeña diferencia entre los versículos 12 al 13 del capítulo 12 al verso 23. Miren. Dice el 12 al 13, y pasaré por la tierra de Egipto esta noche. Según el pasaje, el Eterno pasaría en la tierra de Egipto. Y el Eterno mismo dice, golpearía todo primogénito en tierra de Egipto, de hombre a bestia y en todos los dioses de Egipto. Dioses de Egipto, entiéndase, a los primogénitos. ¿Ok? Porque los primogénitos tenían una posición de privilegio, casi divinizados o prácticamente divinizados en Egipto. Entonces, estos juicios el Eterno los ejecutaría contra los primogénitos que eran considerados Elohim, dioses en Egipto, yo el Eterno. Y dice, y os será la sangre en señal. Esto es para el pueblo, para los hijos de Israel. Y os será la sangre en señal en las casas en que estáis, y veré la sangre. Y pasaré y saltaré upasaj, ¿ok? En hebreo, y upasaj. Y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga destructora cuando hiera yo en tierra de Egipto. Ahora noten lo que dice el 23. Según los versos que acabamos de leer, el Eterno sería el que pasaría las casas, el Eterno sería el que golpearía a los primogénitos en Egipto y pasaría por la tierra de Egipto. Pero en el verso 23 nos dice algo diferente. Y dice, y pasará el Señor a herir los egipcios y verá la sangre en el dintel y en los dos postes y pasará de la casa y no dejará al exterminador, así tal cual, y no dejará al exterminador Hamashtit, el mismo sintagma que utiliza el autor de Hebreos, o la versión hebraica que traduce del griego, la misma expresión, entrar en vuestras casas para golpear o para herir. Es decir, el Eterno pasaba por la tierra de Egipto rondeando en las casas donde había la señal de la sangre, pasaba encima de la casa y no dejaba al destructor entrar para causar estragos. Eso es lo que el texto está diciendo. Por eso en ese sentido se obró una gran Yeshua, una gran salvación, porque se libró a los primogénitos hebreos o o de todos aquellos, porque también hubo personas de otras nacionalidades que experimentaron la salvación del Eterno porque se sometieron a la voluntad del Eterno en practicar este servicio o este ritual y fueron librados de la muerte, de acuerdo aquí, en este caso, al pasaje. Ahora, otro detalle, de acuerdo a Rashi, en la página 157, es un comentario a Shemot. Ese sintagma upasaj Adonai, que quiere decir y pasó el Señor o saltó el Señor, dice, esta expresión implica aquí que se apiadará de ellos. Se apiadará de ellos. Es decir, que en ese salto, lo que Rashi nos comunica, en ese salto de las casas, el Eterno no tomó en cuenta los pecados de Israel. Hubo un perdón para Israel. ¿Ok? El Eterno se apiada de ellos y evita que la muerte, que dicho sea de paso, la paga del pecado es la muerte, evita que la muerte entre y cause estragos en los hogares. Hubo una salvación de la muerte, literalmente, una salvación de la muerte. Entonces, aquí vemos entonces las alusiones mesiánicas de este relato. El pueblo de Israel sobrevive a los ángeles destructores, de acuerdo a la Septuaginta, que hace estragos allí en los hogares. Y los únicos hogares que fueron resguardados y librados fueron aquellos que en Emuná
siguieron exactamente las instrucciones dadas por el Eterno. Los que en Emuná obedecieron, copiaron fielmente la palabra del Eterno, en muestra de Emuná, en señal de Emuná. Ahora, noten lo que el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación nos enseña. Quiere decir que allí en Egipto el Eterno perdonó, porque esa sangre que era puesta sobre esos marcos, esa sangre, como dice Levíticos 17, os he dado la sangre para hacer propiciación por ustedes. ¿Ok? ¿Qué hace la expiación? ¿Qué hace la propiciación? Bueno, el Eterno estaba decretando juicios, ¿ok? Juicios por los pecados, tanto de los hebreos como de los egipcios. La única manera de poder salvarse del juicio inminente era, era sacar la levadura, limpiarse de la levadura y tomar la sangre y rociarla sobre el dintel, expresando así fe en la gracia y en la bondad, en este caso del Eterno. Y esa sangre pues hace expiación, como dice el libro de Levíticos. Es decir, ahí hubo un perdón por los pecados. Pero no solamente hubo un perdón. De acuerdo a Apocalipsis 7 al 8, 1, 7 al 8, usando la versión hebrea nos dice, Umeet Yeshua Hamashiach Haet Haneman. Y de la muerte Yeshua Hamashiach, el testigo fiel, Habejor Hakan Min Hametim, el primogénito de los levantados de la tierra, es decir, de los resucitados de la tierra, Beelión, es decir, el exaltado, el altísimo, frente a los reyes de la tierra, dice el que nos amó, Upasaj, como menciona Rashi. O sea, nos amó y en su sangre, dice Rahatsanu. Rahatsanu significa, es el mismo verbo que se emplea en el Decálogo. Yo soy el Eterno tu Dios que te saqué. ¿Ok? Otsetija, ¿ve? El que te sacó de la tierra de Egipto. El mismo verbo. Es decir, el que nos sacó afuera. Allá en Egipto nos sacó fuera de Egipto, pero acá en el Mesías no nos sacó de un lugar geográfico, sino que nos sacó precisamente de una práctica. Nos sacó afuera de nuestros pecados. Eso es lo que significa Rahatzan. Nos sacó afuera de nuestros pecados y nos hizo además un reino de sacerdote para Dios su Padre. Es decir, de la misma manera como el Eterno libró a los primogénitos, a esos primogénitos los santificó para que llegasen a ser los Kohanim, los sacerdotes. Como dice Shemot 13, santifícame, conságrame, apártame, sepárame a todo primogénito, constituyendo al primogénito directamente como un Kohen, un sacerdote. Esto es lo que hizo Yeshua a nuestro favor y esto es lo que hará. ¿Ok? Esta es la marca. Este es el sello. ¿Ok? Yeshua nos ama. Yeshua pasa por alto. ¿Ok? Hace passover, pasa por alto y se apiada de nosotros. Por eso dice aquí, al que nos amó. Y nos amó a tal punto de que en su sangre nos sacó afuera de nuestros pecados. Nos liberó de nuestros pecados. Y nos hizo un reino de sacerdote para Dios, en este caso, su Padre. Bien, queridos, de acuerdo a la perspectiva apocalíptica, para estos tiempos finales, tiempos donde todavía los ángeles de Dios retienen estos vientos, estas huestes de ángeles destructores, que de acuerdo al Apocalipsis causarán y causan de manera parcial, pero esto irá acrecentándose para los tiempos finales, que mientras la raza humana sea desobediente o no atienda a la voz
del Eterno que nos habla por medio de Yeshua y también nos habla por medio de por medio de estos toques, por estos toques que providencialmente hay por allí, rumores de guerra, pestilencias, pandemias, terremotos, todas estas cosas, dificultades económicas, políticas, sociales. Delante de estos toques, si no si no atendemos la voz del Eterno, difícilmente, difícilmente podamos nosotros prepararnos para recibir el sello de Dios, porque los únicos que porten la marca de Dios, el sello de Dios, son los que van a sobrevivir a las calamidades que estos vientos destructores vendrán sobre el mundo entero. Y mientras esto pase, que seamos sellados, ¿ok? Les deseo un Hatima Tová, que podamos ser sellados en estos tiempos finales y bien sellados estemos, y que también el Eterno pueda traernos a Yeshua HaMashiach, y que esto sea pronto y en nuestros días, y digamos